y me lo quitó. Porque ¿qué hace Dios con las cosas que a ti no te bendicen? Te la quitan. ¿Por qué Dios no nos hace millonarios si somos hijos de Dios? Y hay otros allá afuera que no tienen a Dios en su corazón y son millonarios y viven en casas lujosas, con piscina, con de todo, porque no nos hacen bien esas cosas. Y cuando nosotros una cosa no nos hace bien, Dios no nos las da. Y a veces nosotros insistimos que Dios nos la dé. Y Dios no la da. Ustedes saben, aunque Dios sabe de antemano que nos van a hacer mal, Él no las da por la insistencia, pero nos da tremenda lección después. Todos sabemos que todo creyente, sin excepción alguna, tiene un testimonio. Esto me recuerda a la prédica de nuestra hermana Elsie, el antepasado domingo, donde ella hablaba de una amiga que se encontraban en Jonker y tuvieron un percance, y en ese momento ella oró al Señor el Salmo 23, lo recuerdo como ahora, y eso es un testimonio. Y lo primero que todo creyente debe predicar es con su testimonio. Quizás yo no soy digna de dar una palabra o de predicar a través de mi testimonio, pero espero en Dios que sea para edificación mía y de ustedes. Amén. Y la forma más poderosa que nosotros tenemos de transmitir un mensaje es a través de historias que nos recuerdan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bueno, empezamos con la palabra, ¿verdad? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son varios versículos, hermanos. Si quieren, yo se los leo todos, porque lo voy a ir leyendo según voy a ir predicando. Leemos en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a un hijo o a una hija, más que a mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. Y como dice esta palabra, hermano, ser digno de Dios, para ser digno de Dios, solo a Él tenemos que amar primero. Solo a Él es dada toda la gloria. Porque esos hijos que amamos más que a Dios, cuando no conocemos bien de la palabra, esos hijos nos los regaló Dios. Esos esposos nos los regaló Dios. Sin embargo, en momentos en nuestras vidas, nosotros hemos amado más aquello que Dios nos ha dado. Amén. Por eso, señores, tenemos que darle toda la gloria a Dios y amar y adorar solo a Dios, que a nuestros hijos, que a nuestros esposos, que a nuestros hermanos. Amén. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Entonces, ¿qué nos habla este versículo? Que es a Dios a quien debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Sin embargo, como le decía hace un momento, nosotros amamos así a las personas que tenemos al lado, olvidando que esas personas las puso Dios en nuestras vidas. Nos las regaló Dios para tenerla un tiempo en nuestras vidas. Amén. Esas cosas que el Señor nos regaló, o ese dinero, o todos esos bienes que Dios nos puso en nuestras manos, es para que simplemente lo administremos. Pero son de Él todas las riquezas, son de Él todas las cosas. Fue hecho por Él el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella. Amén. Deuteronomio 5, del 7 al 8 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás más, no hará para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba,
ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Que no tendremos dioses ajenos, no haremos escultura, no haremos de nuestros seres queridos nuestros dioses. Aquí empieza mi testimonio, hermano, o una pequeña parte de mi testimonio, porque es bien grande. Esto es una pequeñita parte porque tampoco tenemos el tiempo para darlo todo. ¿Qué resulta? Que yo hice de mis hijos mis dioses, de mi esposo mi Dios. Para mí ellos eran lo primero. Mis hijos, mi esposo, mi familia era lo primero en mi vida. Y muchas personas de allá afuera, para ellos, eso es lo primero. Pero la palabra dice que Dios es lo primero que debe ser en tu vida. Amén. Por eso les digo que ahí empieza mi testimonio. Porque yo le daba el primer lugar a mi esposo y aún teniendo un ministerio. Si yo tenía un culto de jóvenes o los miércoles en mi iglesia en Santo Domingo, yo hacía mi cena, preparaba todo. Y si yo veía que ese señor no llegaba, ¿saben lo que yo hacía? Que yo pensaba que yo era una mujer sabia que estaba edificando mi casa. Dije, bueno, este hombre no conoce de Dios, bueno, pues yo no me puedo ir. Yo lo tengo que esperar para darle su cena, porque él viene de trabajar, él viene cansado y justifica y justifica y justifica. Me quedaba, simplemente, no iba a la iglesia. Yo tengo un ministerio que es la adoración. Yo tenía el deber de estar en la adoración en esos cultos. Y yo me quedaba porque para mí el primer lugar era de mi esposo. Y justamente esos días en que yo me quedaba para darle de comer, de cenar, era el día que el caballero llegaba a medianoche. Yo decía, wow, por darle el primer lugar a él, me perdí de hacer las cosas que tengo que hacer para Dios. Porque así como Dios se encarga de las cosas de nosotros, primero nosotros tenemos que encargarnos de las de Él. Para que Él pueda bendecir mi matrimonio, bendecir mi casa, bendecir mi familia, yo tengo que darle el primer lugar a Él. Porque como dice la palabra, todas las demás cosas vienen por añadidura cuando yo le doy el primer lugar a Dios. Amén. Entonces, ahí comienza el testimonio. Vino el Señor y me lo quitó. Porque ¿qué hace Dios con las cosas que a ti no te bendicen? Te la quitan. ¿Por qué Dios no nos hace millonarios si somos hijos de Dios? Y hay otros allá afuera que no tienen a Dios en su corazón y son millonarios y viven en casas lujosas, con piscina, con de todo. Y la palabra dice que nosotros no debemos envidiar esas cosas. No debemos envidiarle esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos hacen bien esas cosas. Y cuando nosotros una cosa no nos hace bien, Dios no nos las da. Y a veces nosotros insistimos que Dios nos la dé. Y Dios no la da. Ustedes saben, aunque Dios sabe de antemano que nos van a hacer mal, Él nos las da por la insistencia. Pero nos da tremenda lección después. Tremenda lección. Y para hacer este testimonio más corto, porque no tenemos tiempo, solo tengo media hora y no quiero abusar. Entonces, leemos, antes de leer este salmo, le voy a decir algo. Yo no solamente me casé con ese señor una vez. Yo no solamente cometí el mismo error una vez, fueron 2 veces. 2. Me divorcié porque el Señor me lo quitó y yo dije, bueno, si yo no tengo ningún estatus con este señor, pues yo me voy a divorciar. Y me divorcié yo. Entonces,
4 años pasaron, pero él no dejó de ir a la casa, él no dejó de visitarme, él no dejó de pedirme ayuda cuando la necesitaba. Bueno, la cuestión fue que pasados los 4 años, fue a mi casa una mañana, a las 8 de la mañana, a tomarse un café y a pedirme que nos casáramos de nuevo. Y yo dije, ahora sí, papá, ahora sí yo voy a demostrarte que yo te doy el primer lugar a ti. Y que para mí, él no es primero. ¿Por qué? Porque yo le dije, bueno, mira, hay una cosa. Cuando tú y yo nos casamos en el 1995, yo no era cristiana. No te podía exigir que tú fueras cristiano, éramos católicos, inclusive nos casamos por la iglesia católica. Pero la segunda vez, yo era cristiana. Y él lo sabía. Y yo le dije, nada más hay un solo problema. Bebé, como dicen aquí. Yo no me puedo casar contigo tú siendo inconverso. Me dijo, no hay problema, mira, yo voy a ir a la iglesia, me voy a parar en el frente, te voy a pedir perdón delante de todo el mundo y me voy a bautizar, porque desde este momento me convertí. Y yo, gloria a Dios. Dije, bueno, está bien. El primer culto siguiente, él fue a la iglesia, él se paró en el frente, delante de la iglesia entera, como 300 miembros, me pidió perdón, se arrodilló, me dijo que ahora iba a ser diferente, que ya él iba a tener el Señor en su corazón y que eso lo iba a enseñar a él a portarse mejor, a cuidar su familia. Bueno, nos casamos, el mismo día que nos casamos la otra vez, nos casamos en el 2009. ¿Y qué yo hice? Lo mismo. Empecé de nuevo porque eso me hacía entender a mí que él iba a estar tranquilo, que él no se iba a ir para la calle, que él solo me iba a amar a mí. Y en la iglesia siempre me decían, no hay problema, hermana, atienda su matrimonio, que la mujer sabia edifica su casa. Y yo, perfecto. El Señor me lo quitó de nuevo, se fue de nuevo y esta vez yo no le pedí el divorcio, me lo pidió él. Me lo pidió él porque él tenía otra persona allá. Y yo, con dolor en mi corazón, en mi alma, en mi todo, yo le firmé el divorcio y vine a vivir para Estados Unidos. ¿Qué resulta, hermanos? Que yo soy la psicóloga de ese señor. Yo me gradué de mercadeo, yo soy licenciada en marketing, pero yo soy la psicóloga personal de él, su psiquiatra, su todo. ¿Por qué? Porque aún teniendo esa pareja por la cual dejó su casa, es a mí que me pide consejo, es a mí que me dice, mira, está pasando esto, que tú me aconsejas, mira, me fui de la casa, se ha ido 6 veces de esa casa, se ha ido. Y vuelve otra vez. Y yo, bueno, yo no sé ya qué más hacer contigo, le digo yo. Pero nada, seguimos batallando y él sigue igual y yo sigo igual con él como su psicóloga, pero para mí ahora Dios es el primero. Primero, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Primero, para mí es Dios. Antes yo tenía una obsesión, un miedo, un temor terrible desde antes de mi hijo nacer, mi hijo mayor, que tiene más edad que el pastor. Cuando mi hijo mayor iba a nacer, yo oraba, aunque en mi conocimiento en esa época rezaba, ¿verdad? Como dicen los católicos. Y rezaba mucho y le decía, ay Dios mío, que mi hijo nazca bien, que no tenga problemas, que no sea así, que no sea así, que cuando esté grande no sea un delincuente, que no sea un esto, que no sea el otro. Un temor único toda la vida hasta que mi hijo nació. Le escribía una carta cada mes que cumplía de embarazo. Sin embargo, hoy yo me doy cuenta que eso fue un hijo que me regaló el Señor, aún sin matrimonio.
porque yo decidí tenerlo y yo dije, yo voy a tener un hijo porque yo estoy vacía y yo tengo trabajo, yo voy a la universidad, yo hago de todo, pero yo me siento vacía y yo quiero un hijo. Y y le dije a mi novio, era mi cumpleaños, vamos a salir. Bueno, yo dije, bueno, oye, yo no le dije nada a él, pero para mí yo dije, oye. Y yo dije, y este tigre es buen mozo, ese muchacho me va a salir lindo. Miren, mi hijo es hermoso. Mi hijo es hermoso. Y le dije, ¿sabe qué? Nadie como tú, papá, porque tú me regalaste ese hijo como una bendición y una bendición para mi familia completa, porque mi hijo, como decía o dice un profesor de él del colegio, en ese momento Dios me dio una, ¿cómo se llama? Una sabiduría, vamos a ponerle. Y yo puse a mis hijos en la escuela evangélica. Mis hijos estudiaron en un colegio cristiano, los dos. Pues a los 14 añitos, mi hijo se convirtió. Y por mi hijo, vinimos todos a los pies de Cristo. Todos. Ese niño que yo salí a buscar sin la aprobación de Dios, sin un matrimonio, soltera, para mantenerlo yo, porque su papá dijo que no era de él. Y yo dije, ok, yo fui que decidí tenerlo, es mío solo, olvídate que yo sí sé que es mío. Y nada, ahí está mi hijo, gracias a Dios, un muchacho profesional, con maestría, con doctorado. Yo le doy tanta gracia a Dios por cómo son mis hijos, por cómo el Señor me ayudó a criarlos, por cómo el Señor me condujo para que yo fuera una guía y le diera valores a mis hijos. Porque el valor que yo no tenía cuando decidí tenerlo a ellos sin matrimonio, ese valor yo se lo enseñé a ellos después, por medio de mi propio hijo que me enseñó el camino. Amén. Bueno, entonces leemos en el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Yo duré muchos años confiando en el hombre, dependiendo totalmente de él, económicamente, sentimentalmente y hasta espiritualmente, porque no le daba el primer lugar a Dios. Pero tremenda sorpresa. Hasta que yo no solté, hasta que yo no dejé ir, no vi la mano de Dios obrar. No la vi. Yo llegué a un momento en mi vida estando sola en mi casa en Santo Domingo, solo con mi hijo Giro, porque Mirta Elizabeth vivía aquí, donde yo tuve que arrodillarme y pedirle al Señor, mira, yo lo único, con todo y ser profesional, yo lo único que he hecho en esta vida, después de trabajar con mi esposo, aparte de trabajar en su empresa, era vender prendas de plata. Lo único que yo hacía. Y era un paquetico, 2 paqueticos que yo vendía. Y con eso yo mantenía la casa. Pero yo le dije a Dios, y dime, y tú no me dijiste que dependiera de ti y que soltara a ese hombre y que ya eso no era bendición para mí. Entonces ahora yo necesito que tú pongas gracia sobre mí para ver si esto que yo estoy haciendo y es lo que conozco ahora, fluye. Porque yo necesito mantener mi casa y mi hijo estudia en una de las universidades más caras de Santo Domingo. ¿Cómo lo hago? Mis hermanas, yo era única vendiendo prendas y el Señor me bendijo con 50 mujeres que vendían prenda para mí. Y ese Señor, que le doy gracias a Dios por él, porque yo le doy gracias a Dios por él, porque quizás como un hombre de sentimiento, de amante a una mujer, quizá él no sea tan conocedor de lo que es mantener un matrimonio, una pareja, pero como humano, como ser humano, él es inigualable para mí.
porque es un hombre bueno. Es un hombre que ayuda a todo el que necesita, que me ayuda a mí, que ayuda a mi familia. Yo no tengo, en ese aspecto yo no tengo queja de él. Y cuando yo era la que estaba ganando dinero, yo recuerdo que él iba a mi casa a buscar dinero para combustible, para poder ir a trabajar. Pero el Señor me bendijo y lo bendijo a él. Amén. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me dio por fiel en ministerio. Por eso, hermanos, hoy yo doy gracias a Dios, como dice este salmo, porque Él me fortaleció realmente. No me abandonó, nunca me abandonó. Cuando yo sentí que mi casa se estaba cayendo sobre mí, con un ciclón que el techo se me estaba viniendo abajo del agua, llovía más dentro que afuera, aunque mi casa era de cemento, bloc, varilla, pero hubo filtraciones que tuvimos que parar las camas y en el pedacito donde no estaba mojado, poner una cama para mi hijo y para mí, para no mojarnos. Cuando todo eso pasó, Él no me abandonó y me puso por fiel y me devolvió mi ministerio. Amén. Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. La palabra y los procesos, hermanos, nos hacen fuerte, nos fortalecen. Pero como dice Romanos 5, nos fortalece más y nos hace más resilientes. ¿Quiénes conocen la palabra resiliente aquí? Yamile. Resiliente es cuando una persona es capaz de controlar sus sentimientos, sus emociones, de manejar cualquier situación que se le presente en la vida. Yo me considero, por la gracia de Dios, una persona resiliente por todos los procesos por los que he pasado y con lo que el Señor me ha ayudado, me ha fortalecido y me ha sacado de ahí. La esperanza de Dios es la única, hermanos, que no decepciona. El hombre te decepciona, pero Dios nunca te decepciona. Esto nos lleva a una salvación eterna y segura. Nos demuestra cómo nos ama Dios. Eso nos dejó como consolador al Espíritu Santo. Y para concluir, mis amadas o mis amados, estoy acostumbrada a decir mis amadas porque pertenezco al grupo de intercesión y del grupo de las damas, y como nada más hablo por ahí todos los días, digo mis amadas, pero no, en este caso son mis amados, porque hay muchos varones. Para concluir, hermano, debemos siempre darle gracias a Dios por todas esas pruebas que nos permiten nuestra vida, por todos esos procesos que permiten nuestras vidas, porque son para fortalecer nuestro carácter, para refinar nuestra vasija. Recuerden lo que hace el fuego en el oro. Todo aquello que es hoja, madera, todo eso se consume. Pero ¿qué pasa con el metal? Principalmente el oro, del color de donde ponemos la Santa Cena. Oro dorado. El oro, no hay fuego que lo consuma. Al contrario, lo hace más brillante, más reluciente, más fino. Y eso somos nosotros.
vasijas finas para el Señor. Porque cuando pasamos por todos esos procesos, no nos podemos quejar porque es para salir más bonito. Cuando tú podas un árbol que le corta las hojas malas, ¿cómo se pone el árbol? Repolla, se pone hermoso, así como yo. Así como yo, hermano. Ay, la gloria de papá, así como todos nosotros. Amén. Así que no entristezcamos, no nos preocupemos cuando el Señor permite prueba en nuestras vidas. Porque el Señor nos va a respaldar y nos va a sacar de ella y nos va a sacar mejor, con mejor carácter, con mejor fe, más fino, más refinado. Amén. El primer lugar debemos dárselo a Dios, hermano. Porque yo tengo mucha esperanza por haberle dado el primer lugar al hombre. Amén. No le dije una palabra. ¿Cómo se llamaba mi mensaje? No le dije. Tu testimonio impacta. Nuestro testimonio impacta. Nosotros podemos predicar con nuestro testimonio, siempre y cuando estemos basados en la palabra. Amén. Porque ¿con qué lo vamos a respaldar el testimonio? Tiene que ser con la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestro testimonio puede ser la mejor evidencia de que tenemos un Dios de oportunidades, de que su misericordia y su compasión van más allá de lo que podemos imaginar, de que su amor trasciende toda barrera. Recuerda, hermano, su testimonio impacta.